Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la clase 5 de sociedades. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver, como les dije en la clase pasada, con intervención judicial de sociedades y pues el segundo tema de esta clase sería transformación, fusión y fisión y lo que tiene que ver con disolución y liquidación. Bien, bueno, para empezar vamos a hablar de cuándo procede la intervención judicial. Bien, acá se ve medio clarito, pero dice que la intervención judicial es una medida cautelar societaria tendiente a evitar que mientras se lleva adelante la acción de remoción de los administradores, puedan estos continuar ejercitando libremente la administración de la sociedad. Entonces puede haber una acción judicial de remoción y el artículo 113 dice que cuando él o los administradores de la sociedad realicen actos o incurran en omisiones que la pongan en peligro grave, procederá a la intervención como medida cautelar con los recaudos establecidos en esta sección, sin perjuicio de aplicar las normas específicas para los distintos tipos de tución. Bien, entonces que tenemos que la intervención judicial es una medida cautelar. Entonces, cuando un administrador incurre en actos u omisiones perjudiciales para la sociedad, es normal que los socios intenten removerlo. En principio deberán hacerlo de acuerdo al régimen interno de la sociedad, así ya sea por la libre revocabilidad o invocando una justa causa, ¿sí? Pero puede suceder que el administrador niegue esa justa causa y se oponga a ser removido de su cargo. En dicho caso será necesario que los socios interesados promuevan una acción judicial de remoción contra dicho administrador para que un juez solucione el conflicto. Pero ¿qué pasa? Durante el proceso de intervención judicial, el administrador sigue ejerciendo libremente sus funciones. La regla general, o sea, en principio sí, sin embargo, la ley general de sociedades y también anteriormente la ley de sociedades comerciales, sí, es un artículo que no fue reformado, previo que dicha situación podía ocasionar un perjuicio a los socios. Por ejemplo, si un administrador que sabe que está a punto de ser removido, podrá realizar actos contrarios al interés social que pongan en peligro a la sociedad, ¿sí? Es por ello que del artículo 113 al 117 otorga a los jueces la posibilidad de pedirle al juez durante el proceso de remoción la medida cautelar de intervención judicial. Entonces, ¿qué pasa con esta? De esta forma, el juez considera procedente la medida y evita que dicho administrador, sí, que el administrador que incurrió en alguna error o omisión, siga ejerciendo libremente sus funciones y sea nombrado un mero vedor eh, o otro administrador o uno o varios administradores. ¿Sí? Vamos a ver para qué sirve cada caso. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? La intervención, el artículo 113 dice que la intervención judicial es una medida cautelar, ¿sí? Quiero que quede claro. No se trata de una acción autónoma y principal, sino que es una medida transitoria que puede adoptarse en cualquier etapa del juicio principal, el juicio de remoción. ¿Sí? La intervención judicial entonces es una cautelar que opera dentro del juicio de remoción. A fin de evitar que uno o varios administradores imputados con una conducta dañosa sigan manejando libremente los asuntos sociales durante la tramitación del juicio. ¿Cuáles son los requisitos, entonces, de la intervención judicial? Ante el pedido del socio interesado, pues decretará la intervención judicial como medida cautelar sin oír a la contraparte. Para ello, el socio debe cumplir con los siguientes 4 requisitos, ¿sí? Primero y principal, acreditar la calidad de socio, ¿sí? Su calidad de socio. ¿Cómo es esto? Se puede demostrar a través del contrato social, de la posesión de títulos, por ejemplo, si tiene acciones, o cualquier otra documentación. Acreditar que se agotó la vida societaria, ese es el segundo requisito. Debe demostrar que ya cumplió con los recaudos internos de la sociedad tendientes a remover al administrador. Por ejemplo, haber invocado justa causa o requerir la actuación de todos los demás socios, denunciar denunciar la actividad, la actitud del administrador frente al síndico.
En tercer lugar, promover la acción de remoción. Deberá iniciar de esta forma el juicio principal si intenta lograr la remoción definitiva del administrador, ¿sí? La medida cautelar de intervención judicial podrá ser pedida en el mismo momento en que se promueve la acción principal o en forma posterior. Y en cuarto, demostrar la existencia del peligro y su gravedad. El socio que pide la intervención judicial deberá demostrar que el hecho de que el administrador continúe ejerciendo libremente sus funciones durante el proceso pueda generar un grave peligro o la subsistencia de la sociedad. ¿Cómo probar ese peligro? Indicando al juez aquellos actos en que ha incurrido el administrador y en caso de que continúe realizando estos hechos, los repita o no les sean impedidos, ocasionar la destrucción de la sociedad. Por ejemplo, abandona sus funciones o tiene una contabilidad irregular o abusa de su autoridad. Bien, entonces estos son los requisitos de la intervención judicial: acreditar la calidad de socio, acreditar que agotó la vida societaria, promover la acción de remoción y demostrar la existencia del peligro y su gravedad. El artículo 117 establece recursos para la resolución que dispone la intervención, ¿sí? Porque si la intervención es apelable. Entonces, es apelable al solo efecto devolutivo, ¿sí? Esto significa que a pesar de que la apelación, la medida ordenada por el juez, o sea, la intervención, debe cumplirse en forma efectiva hasta que el tribunal de alzada resuelva el recurso. Eso significa el efecto devolutivo. En otras palabras, la interposición del recurso no suspende la ejecutoriedad de la medida, ¿sí? O sea, no se suspende con el recurso, sino que procede hasta que el tribunal de alzada decida. De última, si el tribunal de alzada decide que no procede, se deja hacer la medida y si no se sigue. La contracautela es una medida. La contracautela, como ustedes ya saben, es una garantía exigida a quien solicita una medida cautelar, ¿sí? Es uno de los requisitos de las medidas cautelares. Y como la intervención judicial es una medida cautelar, se requiere de contracautela. En este caso se exige teniendo presente los daños que puede causar dicha medida a la sociedad y las costas judiciales que va a provocar este trámite de intervención, ¿sí? El monto de la contracautela dependerá de la verosimilitud del derecho invocado y de las circunstancias del caso y de la amplitud de la intervención. Por ejemplo, designar un administrador costará más que designar un mero veedor, ¿sí? Por las funciones que tiene. ¿Cuáles son las clases de intervención? A ver si yo me voy a la otra opción acá. Sí. La intervención judicial no siempre lleva al desplazamiento del administrador, sino que puede consistir, por ejemplo, en la designación de un mero veedor. Su función será informar al juez sobre la situación de la sociedad y constatar la irregularidad denunciada. ¿Sí? Eso es la función del mero veedor. Solamente informa al juez de la situación de la sociedad y constata las irregularidades. Mero veedor. La otra posibilidad es la designación de uno o varios coadministradores. Esta función será la de ejercer la administración de la sociedad junto con los administradores existentes sin destituirlos, ¿sí? Sino que se designa un administrador para que coadministre sin sacar de su lugar al administrador que está en ese momento. Y en tercer lugar, la designación de uno o varios administradores. En este caso, los administradores sociales serán sustituidos por los que designe el juez. Tendrán temporalmente los mismos derechos y obligaciones que los administradores destituidos. ¿Cuáles son las atribuciones del interventor? Son las que va a fijar el juez, ¿sí? Dentro de la intervención judicial va a fijar cuáles son las atribuciones del interventor, de acuerdo a la función que se le asigne y de acuerdo también a la sociedad. Por ejemplo, las atribuciones de un mero veedor van a ser diferentes a las de un coadministrador y también a las de un administrador. El juez decreta la intervención judicial y debe especificar cuánto tiempo va a durar esta intervención y cuánto tiempo va a durar el veedor, el administrador o el coadministrador en ese cargo. Sin embargo, puede prorrogar el tiempo de la intervención, pero será indispensable una información sumaria que acredite tal necesidad. Bien,
Entonces, esto es en cuanto a la intervención judicial. ¿Sí? Recuerden que es una medida cautelar, que el proceso principal es el de remoción y la intervención judicial es accesoria, ¿sí? Secundaria del proceso principal, que es el de remoción. Y bueno, y con los requisitos que ya les comenté. Bien, ahora vamos a este segundo tema, que sería transformación, fusión y exclusión de sociedades. El artículo 74, ahora vamos a hablar de la transformación. El artículo 74 dice que hay transformación cuando una sociedad adopta otro de los tipos previstos y no se disuelve la sociedad ni se alteran sus derechos y obligaciones. Es un mecanismo que se utiliza en las sociedades para adoptar un tipo social diferente al que poseen. Por ejemplo, una sociedad colectiva puede transformarse en una SRL y una sociedad en comandancia simple puede transformarse, por ejemplo, en una sociedad anónima. ¿Sí? Eso es la transformación. De no existir este mecanismo, los socios deberían caer en un procedimiento un poco más complejo de tener que disolver la sociedad para constituir una nueva con un tipo del tipo social deseado. En cambio, a través de la transformación, la sociedad modifica su tipo social sin necesidad de ser disuelta, continuando con los mismos derechos y obligaciones que poseía anteriormente, ¿sí? Es como una mutación, un cambio de un tipo social a otro. Para ellos es necesario que la sociedad esté constituida en forma regular y que elija para su transformación un tipo social determinado. Es por ello que la transformación supone una sociedad regularmente constituida según un tipo determinado que adopta otro tipo también determinado para hacer reestructuración. A ver, esto es una definición que claramente no está adaptada al nuevo código solamente por el término de regular, ¿sí? Podemos decir, en vez de regular, que está prevista en el, en la nueva ley, ¿sí? Hay diferentes clases de transformación. La transformación puede ser voluntaria cuando los socios deciden transformar la sociedad por considerar más conveniente el tipo social nuevo y no existen razones que exijan o que obliguen a la transformación. Por ejemplo, si los socios consideran que la magnitud de su negocio es para ese negocio es más conveniente un nuevo tipo social y no existen, o sea, otro tipo de causales. Eh, por ejemplo, si requiere ese negocio una organización un poco más compleja, pueden transformar una sociedad colectiva en una sociedad anónima. Y por forzosa es cuando la transformación es para aquellos casos en que la ley obliga a transformar este tipo social. Bien, ¿qué pasa con la responsabilidad? Como consecuencia de la transformación, la responsabilidad de los socios puede cambiar. ¿Sí? Por ejemplo, si una sociedad colectiva se transforma en una SRL, los socios pasarán a tener responsabilidad limitada por las obligaciones sociales. Esa nueva responsabilidad va a regir solo para las obligaciones contraídas a partir de la transformación y no por obligaciones contraídas antes de la transformación porque era otro tipo social, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay dos excepciones para este principio de que las obligaciones eh, antes de la transformación se sigue rigiendo por el tipo social anterior. Hay dos excepciones. Una es que si de la transformación surge una menor responsabilidad de los socios. Esta no se extiende a las obligaciones anteriores, salvo el consentimiento expreso de los acreedores. Y si la transformación surge de una mayor responsabilidad de los socios, esta no se extiende a las obligaciones anteriores, salvo que exista una expresa aceptación de los socios. ¿Cuáles son los requisitos para la transformación? Primero, creo que están en el sí. Están previstos en el artículo 77 y primero se debe contar con una decisión mayoritaria, ¿sí? El principio general es que la decisión de transformar la sociedad debe adoptarse por unanimidad, salvo pacto en contrario. Pero hay dos excepciones que son
las SRL, que requieren el voto del 3/4 del capital, y las sociedades por acciones, que tienen mayoría de acciones con derecho a voto. Eso está previsto en el artículo 160 y en el 244. Otro de los requisitos de la transformación es el balance especial, que debe prepararse antes del acuerdo de la transformación y debe confeccionarse con no más de un mes de anterioridad al acuerdo de la transformación. Debe ponerse a disposición de los socios con no menos de 15 días de anticipación a dicho acuerdo. En tercer lugar, tenemos la instrumentación, que debe otorgarse al el acto que instrumente la transformación, ya sea la modificación del contrato social o la confección del acta de reunión de socios o de asamblea que decidió la transformación. Se debe dejar constancia de cuáles son los socios que se retiran de la sociedad, o sea, el derecho de receso, y cumplir con las formalidades del nuevo tipo social, sí, claramente. En cuarto lugar, tenemos como requisito la publicación, que se debe publicar por un día en un edicto en el diario de publicación legal, en el boletín oficial. Este edicto debe contener la fecha en que se aprobó la transformación, la fecha del instrumento, la razón o denominación social anterior y la que adopten los socios que se retiran, los socios que se incorporan y, bueno, todos los datos que tengan que ver con esta transformación de la sociedad. Y en quinto lugar, 5, sí. En quinto lugar tenemos la inscripción, que dice que se debe inscribir en el registro público este instrumento de transformación y también una copia del balance especial aprobado. Se deben inscribir las dos cosas en el registro. Bien, ¿qué pasa con el derecho a receso? Porque lo tengo en otra. Sí. En aquellos casos en que no se exija unanimidad para transformar la sociedad, los socios que hayan votado en contra y los ausentes tienen derecho de receso. Esto es el derecho a retirarse de la sociedad. Esto es lógico, ya que la transformación implica una modificación importante del contrato social, ¿sí? Y coloca a los socios en una situación distinta a la que se encontraba cuando decidieron constituir la sociedad. Entonces, puede ser que no estén de acuerdo con la transformación, ¿por qué? Porque tenían un tipo social y ahora cambian a otro. Entonces puede ser que no sea lo que quieren y lo pueden no estar de acuerdo. En cuanto al ejercicio del derecho de receso, debe haber tres cuestiones que hay que tener en cuenta. En primer lugar, el plazo. El socio que pretende ejercer el derecho de receso deberá hacerlo dentro de los 15 días de realizado el acuerdo o la transformación, salvo que el contrato fije un plazo distinto o lo dispuesto especialmente por otros tipos sociales, ¿sí? En segundo lugar, la responsabilidad, porque el socio que ejerce este derecho sigue siendo responsable frente a terceros hasta que se inscriba la transformación en el derecho público, en el registro público, ¿sí? Sin embargo, para evitar abusos, el artículo 78 dice que la sociedad, los socios con responsabilidad ilimitada y los administradores garantizan solidaria y limitadamente a los socios residentes por las obligaciones sociales contraídas desde el ejercicio del receso hasta su inscripción, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que el socio residente responda pagando por una obligación contraída en el lapso que va desde el receso hasta la inscripción de la transformación, este podrá exigir el reintegro de lo pagado a la sociedad en responsabilidad limitada, en sociedades de responsabilidad limitada y administradores. Bien, otra cuestión a tener en cuenta, la tercera es el reembolso. El socio residente puede exigir el reembolso de su parte, la cual se calcula en base al balance especial de transformación, sigue que lo nombramos como uno de los requisitos. Entonces, tenemos que tener en cuenta el plazo, la responsabilidad y el reembolso. Preferencia de los socios, bueno, la transformación no afecta el principio, el derecho de preferencia, y la transformación de la sociedad puede ser dejada sin efecto por los socios mientras no haya sido inscrita en el registro público, y para ello se necesitan las mismas mayorías exigidas para el acuerdo de transformación. En caso de que ya hubieran publicado la transformación, o sea, el edicto, deberán publicar un nuevo edicto al solo efecto de comunicar la rescisión. Y el acuerdo de transformación caduca a los 3 meses de haberse celebrado si no se inscribió en el respectivo instrumento en el registro público.
En caso de que ya hubiese publicado la transformación, deberán publicar un nuevo dicto al solo efecto de anunciar la caducidad de la transformación, ¿sí? Entonces, ¿qué es el derecho de registro? Para simplificar, que quede bien claro, cuando no es, en supuestos en que no se exista unanimidad, los votos que han votado en contra y los ausentes tienen derecho de registro, sin que este afecte su responsabilidad hacia las terceras por las obligaciones contraídas hasta que la transformación se inscriba en el registro público de comercio. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden apartarse y no estar y no votar, sí, retirarse. Bien, espero que esté claro. Entonces, el derecho a receso que está previsto en el artículo 78 es el derecho a retirarse de la sociedad al no estar de acuerdo con una transformación que en este caso es cambiar de tipo social, ¿sí? Al no estar, o sea, cuando se crea una sociedad, estás de acuerdo con un tipo social, se transforma a otro, puede que no sigas compartiendo esto. Seguimos con fusión, que está en el artículo 82. Hay fusión cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva, o cuando ya existe una ya existente e incorpora a una u otras que sin liquidarse son disueltas. Entonces, la fusión es un mecanismo utilizado para la reunión de dos o más sociedades en una sola. Nielsen la define como el instrumento jurídico más idóneo para la concentración empresarial. Efectos. La nueva sociedad o la incorporante adquiere la titularidad de los derechos y obligaciones de las sociedades disueltas, produciéndose la transferencia total de sus respectivos patrimonios al inscribirse en el registro público de comercio el acuerdo. En el registro público, sí, de comercio, acuérdense que ya mucho más. El acuerdo definitivo de la función y el contrato de estatuto de la nueva sociedad o el aumento de capital que hubiese tenido que efectuar el incorporar. Bien, hay diferentes clases de fusión, eso es lo que dice el artículo 82. Hay fusión cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva o cuando una ya existente incorpora a una u otras que sin liquidarse son disueltas. En base a esta definición podemos distinguir entonces dos clases de fusión. La fusión propiamente dicha, que es cuando dos o más sociedades deciden disolverse sin liquidarse para constituir juntas una nueva sociedad. Por ejemplo, una sociedad anónima y una SRL que deciden fusionarse creando para ello una nueva sociedad anónima. Y la otra es la fusión por absorción, cuando una sociedad ya existente incorpora o absorbe a otra u otras sociedades. La sociedad absorbida se disuelve pero no se liquida. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos? Bueno, ya se los dije. La fusión de sociedades produce los siguientes efectos. La nueva sociedad, la sociedad incorporante, adquiere la titularidad de los derechos y obligaciones de las sociedades disueltas, produciéndose la transferencia total de sus patrimonios, y para ello debe inscribirse en el registro público, el acuerdo definitivo y el contrato de estatuto de la nueva sociedad. En base a esta transferencia, gran parte de la doctrina considera que la fusión implica una sucesión a título universal. Quienes eran socios en la sociedad disuelta adquieren la calidad de socios en la nueva sociedad o en la sociedad incorporante, ¿sí? Ese sería otro efecto. Quienes eran socios en las sociedades disueltas adquieren la calidad de socios en la nueva. ¿Cuáles son las etapas de la fusión? Porque hay diferentes etapas. O requisitos. Se veo bastante chiquito, ¿no? A ver si... Igual yo se los voy diciendo como para que... para concretar la fusión, entonces, las sociedades deben cumplir con algunos requisitos, que son, en primer lugar, el compromiso previo de fusión. Los representantes de la sociedad que quieran fusionarse deben suscribir un compromiso previo
de fusión, el cual debe contener primero los motivos y finalidades de esa fusión, el balance especial de fusión de cada sociedad, ¿sí? O sea, son 2 balances especiales o la cantidad de sociedades que sean, pueden ser 3, 4. La relación de cambio de las participaciones sociales, cuotas o acciones, ¿sí? Para que cada socio conozca cuál será su futura participación en la nueva sociedad. El proyecto de contrato de la nueva sociedad en la fusión, o las modificaciones proyectadas para el contrato si es que no se cambia. Y las limitaciones en los negocios de cada una de las sociedades durante el lapso que transcurra hasta que la fusión se inscriba. ¿Y cómo va a limitar este proyecto? En segundo lugar, otro de los requisitos son las resoluciones aprobatorias. ¿Qué es esto? El compromiso previo de fusión y los balances especiales deben ser aprobados por las sociedades participantes a través de sus órganos de gobierno, ¿sí? Por eso son resoluciones aprobatorias. Tiene que ser aprobado, entonces, el compromiso previo y los balances especiales. En tercer lugar, viene un poco más despacio porque me parece que voy volando. En tercer lugar tenemos la publicidad. ¿Esto qué quiere decir? Que debe publicarse por 3 días un aviso, o sea, un edicto, en el diario de publicaciones legales, que es el boletín oficial, en la jurisdicción de cada sociedad, y uno en el diario de más circulación del país. Y el aviso, ¿qué es lo que debe tener? En primer lugar, los datos de cada sociedad, inscritos en el registro público, o sea, la razón social, la denominación, la sede social, etcétera. En segundo lugar, ¿cuál va a ser el capital de esta nueva sociedad o el aumento de capital de la sociedad incorporante, si según sea el caso? En tercer lugar, la evaluación del activo y el pasivo de las sociedades que se fusionan. En cuarto lugar, la razón social o denominación, el tipo social y el domicilio de la sociedad a constituirse. Y en quinto, las fechas del compromiso previo y de las resoluciones aprobatorias. Bien, entonces, esto en cuanto a la publicidad, ¿sí? Son los datos que debe contener el edicto y el aviso en el diario de mayor circulación del país. En cuarto lugar, tenemos la oposición de acreedores, ¿sí? Perdón, me fui. La publicidad, entonces, tiene como principal objetivo informar sobre la fusión a los acreedores de cada una de las sociedades intervinientes. Es por eso que a partir del último día de la publicación, los acreedores cuentan con 15 días para ejercer el derecho de oposición. Entonces, ¿qué pasa? Los acreedores se pueden oponer a esta fusión. ¿Cuál es la finalidad de esta oposición? Que las sociedades fusionantes le satisfagan el crédito a ese acreedor, que al menos le garanticen el pago del crédito, y si no logran ninguno de sus dos supuestos, tienen 20 días, que se suman a los 15, para obtener un embargo judicial sobre los bienes de la sociedad deudora. Por lo tanto, la oposición del acreedor no impide el progreso de la fusión, pero las sociedades recién podrán firmar el acuerdo definitivo de fusión una vez transcurridos los 35 días de la publicación, ¿sí? Los primeros 15 y los 20 restantes. ¿Está? Bien, después tenemos el acuerdo definitivo de fusión. En caso de que no haya acreedores oponentes o transcurrido el plazo de 20 días, los representantes de las sociedades podrán suscribir el acuerdo, ese acuerdo que tenían provisorio, se suscribe el acuerdo definitivo de fusión. ¿Qué debe contener? ¿Cuáles son los datos que debe contener? En primer lugar, las resoluciones sociales aprobatorias de la fusión. La lista de los socios que hayan ejercido el derecho de receso y el capital que representaban en cada sociedad en caso de que haya, ¿no? La nómina de acreedores que se haya opuesto también en caso de que exista, tanto los garantizados como los que hubiesen obtenido el embargo judicial, y los balances especiales y un balance consolidado de las sociedades que se fusionan. Esos son los datos entonces que tiene que contener el acuerdo definitivo de fusión. Después de presentar este acuerdo definitivo de fusión tenemos la inscripción. ¿Qué pasa? De inscribirse este acuerdo definitivo en el registro público, solo a partir de ese momento la fusión será disponible para la sociedad, para sus socios y frente a terceros, ¿sí? Recién a partir de la inscripción. Entonces acá tenemos todos los requisitos: el compromiso previo, las resoluciones aprobatorias, publicidad, oposición de acreedores, acuerdo definitivo de fusión e inscripción.
Bien, esto entonces en cuanto a la fusión. ¿Qué pasa con los administradores, con la administración? En principio, la administración de las sociedades intervinientes se rige de acuerdo a lo estipulado en el compromiso previo, si es lo que para eso está el compromiso. Si no hubiesen convenido nada al respecto, el artículo 84 establece una solución que dice que a partir del acuerdo definitivo, la administración y representación de las sociedades disueltas estará a cargo de los administradores de la nueva sociedad o de la sociedad incorporante. Quienes hasta entonces la administraban quedan suspendidos en sus funciones. ¿Qué pasa con el derecho de receso y de preferencia? El derecho de receso solo puede ser ejercido por los socios de las sociedades disueltas y no por los socios de la sociedad incorporante. Esto lo dice el artículo 245 de la ley. Y en cuanto a las demás cuestiones, los derechos de receso y preferencia se rigen por el artículo 78 y 79, que son los que se refieren a la transformación, que son los que vimos antes. El artículo 86 habla de la revocación del compromiso previo, ¿sí? Que este artículo lo que hace es otorgar a las sociedades intervinientes la posibilidad de dejar sin efecto su decisión de fusionarse siempre y cuando no haya celebrado todavía el acuerdo definitivo. Las oportunidades para hacerlo, que tiene para hacerlo, son dos. Primero, antes de las resoluciones aprobatorias, que sería el segundo paso después del compromiso previo, y ahí el compromiso previo puede estar dejado sin efecto por cualquiera de las partes si no se han obtenido todas las resoluciones aprobatorias en el término de 3 meses. Y después de las resoluciones aprobatorias, las resoluciones sociales pueden ser revocadas mientras no se haya otorgado el acuerdo definitivo, ¿sí? Siempre que no causen perjuicios a la sociedad, los socios y terceros. ¿Qué pasa con la rescisión de la fusión? Cualquiera de las sociedades intervinientes puede demandar la rescisión del acuerdo definitivo de fusión, mientras este no haya sido inscrito en el registro. ¿Sí? Recuerden que la inscripción es la única forma de que la fusión sea oponible. Entonces, hasta que no esté inscrita, cualquiera puede pedir la rescisión. Entonces, la sociedad que pretenda la rescisión debe cumplir con dos requisitos. Primero, interponer la demanda judicial de rescisión en la jurisdicción que corresponda al lugar que se celebró el acuerdo, ¿sí? Y también invocar sus motivos. Esos serían los dos requisitos para pedir la rescisión de la fusión. Bien, ¿está claro fusión y transformación, que son los que vimos ahora? Escisión. Dice, forma de organización de la actividad económica de una o varias sociedades mediante la adopción de una nueva organización jurídica, nueva, dice ahí, que supone un desprendimiento patrimonial. Nielsen lo denomina como un supuesto de agrupación empresarial. Hay diferentes clases de decisión, por eso también es difícil encontrar un concepto exacto de qué es la decisión. El artículo 88 habla de decisión y dice que ¿dónde está? No me acuerdo si sí. Hay decisión cuando una sociedad, sin disolverse, destina parte de su patrimonio para fusionarse con sociedades existentes o para participar con ellas en la creación de una nueva sociedad. Ese es el primer supuesto. El segundo dice, una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir una o varias sociedades nuevas. Y en tercer lugar, una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad de su patrimonio nuevas sociedades. Entonces tenemos, en el primer supuesto, una sociedad no se disuelve y destina parte de su patrimonio para fusionarse con sociedades existentes o para participar con ellas en la creación de una nueva sociedad. Vayan, mientras se lo voy diciendo, pensando en su cabeza cómo sería, ¿sí? El segundo supuesto, una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir una o varias sociedades nuevas, ¿sí? Y en tercer lugar, una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad de su patrimonio nuevas sociedades. ¿Está? ¿Cuáles son los efectos de la escisión?
Bien. ¿Cuáles son los requisitos, los efectos de la decisión? En primer lugar, a diferencia de la fusión, las sociedades escindentes no transfieren todo su patrimonio, ¿sí? A las sociedades escisionarias, sino parte de él, exceptuando el caso de la escisión-división, que es el último, que utiliza todo el patrimonio. En segundo lugar, el segundo efecto es que los socios de la sociedad o sociedades escindentes pasan también a ser socios de la sociedad escisionaria, ¿sí? En el caso de escisión-división dejan de ser socios escindentes, ya que se disuelve y pasan a ser socios de la escisionaria. Este es el tercer caso. ¿Cuáles son los requisitos de la escisión? En primer lugar, la resolución aprobatoria. Las sociedades involucradas deben aprobar la escisión, el contrato social de la escisionaria, la reforma del contrato social de la escidente y el balance social de la escisión. Esta resolución aprobatoria también debe incluir las atribuciones de las partes sociales o las acciones de la sociedad escisionaria a los socios de la sociedad escindente. Será en proporción a la participación que tengan en la sociedad escindente, ¿sí? En segundo lugar, el segundo requisito es el balance especial, ¿sí? Otra vez, deben confeccionar un balance especial que no puede ser anterior a 3 meses de la resolución que apruebe la decisión. En tercer lugar tenemos la publicidad. Otra vez tenemos acá el tema de la publicación de los edictos, ¿sí? Entonces hay que publicar durante 3 días un aviso, un edicto en el diario de publicación legal, que sería el boletín oficial, de la jurisdicción de la sociedad escindente, ¿sí? Y en uno de los diarios de mayor circulación del país también, durante 3 días. ¿Cuáles son los datos que debe contener este edicto? Bueno, tiene que contener los datos de la sociedad que se escinde, inscritos en el registro público, como son la denominación, la razón social, la sede social y todos los datos que ustedes ya conocen. En segundo lugar, también debe contener la evaluación del activo y pasivo de la sociedad, indicando la fecha. En tercer lugar, la evaluación del activo y pasivo que componen el patrimonio destinado a una nueva sociedad. Así hay que ver con qué parte del patrimonio van a conformar esas nuevas sociedades. Entonces, ¿cuál es ese patrimonio? ¿Cuál es el activo y cuál es el pasivo? Y en cuarto lugar, la razón social o denominación, el tipo social y el domicilio que tendrá la sociedad escisionaria, ¿sí? Entonces, lo que se debe publicar son las dos sociedades, los datos de las dos sociedades y el patrimonio que tiene una y el patrimonio que se va a destinar a la otra. Compuesto obviamente por el activo y por el pasivo. En cuarto lugar, tenemos, después de la publicidad, la oposición de acreedores. La oposición de acreedores es exactamente el mismo régimen de la fusión, ¿sí? Bueno, que ya lo recuerdan. Tiene 15 días para ejercer el derecho de oposición y la oposición de acreedores tiene por finalidad, que las sociedades satisfagan su crédito o al menos garanticen el pago, y si no logran ninguno de los dos supuestos, tienen 20 días que se suman a los primeros 15 para obtener el embargo judicial por los bienes de la sociedad deudora, ¿sí? Por lo tanto, la oposición de los acreedores no impide que el progreso de la escisión, pero las sociedades recién pueden firmar el acuerdo definitivo que viene después una vez transcurridos esos 35 días. Sí, entonces se pueden oponer los acreedores, tienen 15 días y las opciones, ¿para qué se opone? Para esto, para garantizar el pago o para que le paguen o por lo menos para garantizar el pago que después se puede hacer por un embargo judicial. Bien, entonces eso en cuanto a la oposición de acreedores. Después tenemos la instrumentación, falta en el medio,
que vencidos los plazos correspondientes al derecho de receso y a la oposición y embargo de los acreedores, se confecciona el instrumento de constitución de la sociedad escisionaria y el instrumento de modificación de las sociedades escindentes. Los dos instrumentos por separado. Y por último tenemos la inscripción, que ya saben que estos instrumentos a los que nos referimos en la instrumentación, que son el de constitución y el de modificación, o sea, el de constitución de la sociedad decisionaria y el de modificación de la sociedad escindente, tienen que ser inscritos en el registro, y con respecto a la inscripción son aplicables las disposiciones del artículo 84, ¿sí? Que dice que son son oponibles a partir de la inscripción. Faltaba eso, a ver si lo quiero leer bien igual porque no lo tengo acá. Lo de la administración, sí, en caso de constituirse una sociedad, el instrumento será otorgado por los órganos competentes. Inscripción en el registro tanto en la constitución de una nueva sociedad como en la incorporación, las inscripciones registrales que correspondan por la naturaleza de los bienes que integran el patrimonio transferido y sus gravámenes deben ser ordenadas por el juez o autoridad a cargo del registro público. Las resoluciones de la autoridad que ordene la inscripción, en las que constaran las referencias y constancias del dominio y la anotación registral, es instrumento suficiente para la toma de razón de la transmisión de propiedad. Bien, entonces, la instrumentación, o sea, la inscripción lo hace oponible, hace la inscripción oponible a terceros. Bien, ¿qué pasa con el derecho de registro y preferencia? Se rigen por los artículos 78 y 79 que hablan de la transformación, que como también para la fusión, ¿sí? El derecho de registro y de preferencia, en los tres casos, el de transformación, fusión y escisión, funcionan de la misma manera. Bien, con esto entonces terminamos esta clase número 5, que por ahí es de las más aburridas, de transformación, fusión y escisión, que son temas que son bastante aburridos, pero bueno, son también simples, ¿sí? Son algunos conceptos que no cambiaron con el código, así que también es fácil de encontrar en la bibliografía. Y bueno, sepan bien cuáles son los requisitos de cada una, las clases de intervención, cómo pueden ser en cuanto a la intervención judicial, y después, bueno, requisitos y definición de transformación, fusión y escisión, como para saber. En cuanto a la intervención judicial, recuerden que es una medida cautelar y que el proceso principal es el de la remoción. Eso sería lo más importante en cuanto a la intervención judicial. Bien, bueno, hasta acá llegué con esta clase número 5. Nos veremos la próxima clase. Muchas gracias por estar ahí como siempre, y ya saben que si tienen alguna duda, hoy fue bastante rápido, así que si hay algo que no entendieron, hay algo que no quedó claro, hay algo que quieren conversar o proponer o debatir, ya saben que lo pueden hacer tanto en Facebook como mandando un mail, y bueno, también lo podemos después publicar para que todos comenten y opinen. Y bueno, nos vemos en la próxima clase, en la clase número 6. Hasta luego y muchas gracias.